el tema que queremos compartirle, ¿verdad?, a ustedes, a la comunidad, es, ¿verdad?, trata un poco sobre el componente migratorio en Puerto Rico. Bien mencionó en la introducción el compañero Pesante, solemos hacer un reporte que considera los datos anuales desde ya hace un tiempo, posiblemente más de una década, desde el instituto, para ir especificando, ¿verdad?, detallando un poco más y comprender de manera un poco descriptiva los rasgos de lo que es tanto los emigrantes como los inmigrantes en Puerto Rico, principalmente en relación al movimiento con los estados de los Estados Unidos. No obstante, ¿verdad?, hemos pasado por unos años ya donde la emigración había dado indicios, ¿verdad?, y según los indicadores, de que se encontraba en una nueva alza considerable, lo que era el patrón, ¿verdad?, lo que ya comencé a llamarle la segunda ola migratoria, posiblemente desde el año 2015, por ahí era bastante claro que ya los valores estaban en tamaños considerables frente a lo que eran las décadas previas, ¿verdad? Y entonces pues nos hacía recordar un poco lo que fue la primera ola migratoria de los 50. Así que en este sentido, lo que hicimos acá, ¿verdad?, y la intención del análisis es ir un poco más en detalle dentro de esta segunda ola migratoria, qué impacto, ¿verdad?, qué huella ha dejado en el caso de la población de edad activa, ¿verdad?, de 6 años o más. Y dentro de ella, pues, si rompemos el grupo de edad, si podemos precisar qué tanto, en este caso, ha dejado esa repercusión, ¿verdad?, restándole a la población en la jurisdicción de Puerto Rico. Y en ese sentido, pues, tener un panorama más claro de ese impacto que ha tenido esta segunda ola reciente. Así que, dentro del contenido que vamos a estar viendo en los próximos minutos, como tal, tenemos un acercamiento inicial al movimiento migratorio a través del tiempo, ¿verdad?, las últimas décadas, desde el siglo pasado, para entender un poco qué ha pasado y dónde estamos actualmente. Posteriormente, voy a entrar un poco en unos rasgos, características generales ¿verdad?, que revisamos frecuentemente, para que nos ayude a entender un poco algunas características principales tanto de los emigrantes, inmigrantes, y en contexto con la población de Puerto Rico. Y eso pues nos da paso, ¿verdad?, una base para entonces poder entrar a lo que es el análisis específico que realizamos en esta ocasión, que es la población en edad activa, ¿verdad?, dentro de esta segunda ola migratoria. Y vamos a explicar un poco cómo hicimos ese acercamiento del análisis para poder precisar, ¿verdad?, y contestarnos esa pregunta: ¿qué tanto ha calado ese movimiento migratorio dentro de los grupos de edad activa? Eso sería la tercera sección que vamos a estar compartiendo. Luego, ¿verdad?, lo que sería las fluctuaciones que ha tenido durante los periodos que se analizaron, investigaron. Y por último, ¿verdad?, vamos a estar resumiendo un poco varios apuntes finales sobre los hallazgos que pudimos tener y repasar. Y por supuesto, al final vamos a estar atendiendo preguntas, comentarios que tengan relacionados. Así que importante, ¿verdad?, las opiniones compartidas durante esta presentación, pues, ¿verdad?, son exclusivamente del autor, ¿verdad?, de mi parte, y no necesariamente representan la postura de la entidad. Así que, dicho eso, pues vamos a adentrarnos al tema de la huella de la migración en Puerto Rico dentro de, ¿verdad?, siglo pasado y más reciente, en décadas y años del 2008 en adelante. La historia, ¿verdad?, migratoria en Puerto Rico ha sido una constante. Eso debemos tenerlo bastante claro. No es algo ajeno. De alguna manera u otra, posiblemente tengamos cada cual de los que estamos acá participando algún pariente o conocido que ya sea se estableció desde hace décadas en algún estado de los Estados Unidos, a veces o tradicionalmente en la zona este, en el siglo pasado, años 40, 50, 60. Posteriormente, ¿verdad?, ha cambiado un poco esa distribución geográfica donde se han dirigido como lugar de destino los puertorriqueños. No obstante, durante las décadas iniciales, ya de 1900, ¿verdad?, según los registros que se tienen y estimados,
pues se conoce que más personas han salido desde Puerto Rico frente a las que entran. Así que podemos, en este caso, ¿verdad?, abrir con este punto de que la historia de Puerto Rico tiene buena parte o buen peso de ser una historia migratoria, de movimiento constante hacia los Estados Unidos y desde los Estados Unidos. Y tenemos, ¿verdad?, varios íconos que nos han mostrado. De hecho, en años antes a 1940, el movimiento migratorio se da por barco, por bote como tal. Posteriormente, cercanos a 1950, 1948, comienza, ¿verdad?, la aerolínea a dar viajes y el movimiento pues se daba más, ¿verdad?, por vía aérea, ¿verdad?, por la facilidad y agilidad que tiene el mismo. Y cuando ya pasa más de un siglo de esta interacción, pues ya tenemos comunidades súper establecidas en distintas jurisdicciones o estados como tal. Así que en ese sentido, ¿verdad?, volviendo al punto inicial, en algún punto alguien, un pariente, un familiar de nosotros, bien probable que cada uno de ustedes tenga alguno ya establecido, ya sea a mediados del siglo pasado o en años recientes del siglo XXI, algún conocido haya emigrado. Es bastante frecuente dado el volumen con lo que se ha registrado. Y eso es lo que queremos ver. En la siguiente gráfica que están viendo aquí son valores ¿verdad?, que comprenden por décadas, migración neta por décadas en Puerto Rico. Pueden ver, ¿verdad?, este punto que les hablaba, que la historia de Puerto Rico en términos migratorios ha sido una de mayor personas saliendo frente a las que entran. No obstante, como pueden ver, voy a activar aquí el laser para poder puntualizar, desde valores, ¿verdad?, cercano a 2.000 personas más saliendo frente a las que llegan. Ha tenido periodos donde se ha elevado a 40.000 y han tenido, ¿verdad?, como podemos ver aquí, esa primera gran ola emigratoria establecida que comenzó un poco ya desde los 40, pero el punto máximo fue esa década de los 50, donde se estima que cerca de 470.000 personas emigraron durante esa década. Posteriormente siguió en valores considerables, ¿verdad?, 214.000. No obstante, fue controlándose a lo que eran los valores previos, como tal, en los 70, por ejemplo, 80 volvió a tener un leve alza, como pueden ver, los 90 volvió a reducirse, no obstante eran valores igual a cercanos a 60.000. Y de ahí en adelante comienza el siglo XXI y pueden ver, ¿verdad?, cómo comenzó a acelerarse esa segunda ola que estamos, ¿verdad?, que catalogamos como tal, cerca de 288.000. Y en la década más reciente, el estimado anda, ¿verdad?, con una migración neta hacia fuera de Puerto Rico de 426.000. Es importante, ¿verdad?, una vez tenemos este cuadro histórico del movimiento de personas en Puerto Rico, ponerlo en contexto, ¿verdad?, porque no era lo mismo la población de los años 50 frente a la población de años, ¿verdad?, la década pasada, 2010-2020. Así que en ese sentido, el próximo gráfico que van a estar viendo sigue siendo ¿verdad?, la barra. Aquí tenemos la migración que vimos en la serie de tiempo previa, aquí la pusimos, ¿verdad?, a la inversa, para poder llevar el mensaje más claro. Tenemos aquí la primera hora en barras, como pueden ver, 1950, posteriormente se reduce, como ya repasamos, pues, y en décadas recientes del siglo XXI comienza a elevarse, marcando esa segunda ola, gran ola migratoria como tal. ¿Qué añadimos aquí? Pues ese contexto de la población total, por ejemplo, donde esa primera ola migratoria se da un valor, ¿verdad?, ha sido el máximo de lo que tenemos, ¿verdad?, registrado, documentado. No obstante, la población allá para 1950 era cerca, ¿verdad?, de 2.4, 2.3 millones de personas en Puerto Rico. Así que era una población un poco más pequeña que lo que es dentro de la segunda ola migratoria, como pueden ver acá, que la población andaba cerca de 3.5 millones de personas. Así que ya hay una diferencia clave, que sí, era una segunda ola migratoria, pero se da un contexto distinto. Otro aspecto que podemos llevarnos de esta comparativa es que esa primera gran ola migratoria se da en un contexto de población en aumento, y eso es clave, ¿verdad? Fue mayor, pero aún así la población, por razones de crecimiento natural, de defunciones versus nacimiento, había bastantes nacimientos en esa década, ¿verdad?, posguerra, 1950, así que aún con esta migración así de alta, como pueden ver aquí, la población continuaba la tendencia a aumentar. Ese no es el caso de la segunda ola migratoria, donde ya desde el año 2005 específicamente la población de Puerto Rico andaba en decrecimiento.
Así que eso es otro aspecto clave que tenemos que tener claro, que sí una segunda ola migratoria, pero en un contexto totalmente distinto. Una población más grande, sí, pero en tendencia a la reducción. Bien, pues aterrizando, ¿verdad? Con este recorrido histórico de lo que ha sido la migración por décadas en Puerto Rico, voy a entrar al segundo tópico que quiero, ¿verdad? Un poco compartirle para aterrizar de lleno en lo que son los migrantes e inmigrantes. Tenemos la migración contemporánea del periodo de análisis, algunos rasgos. Esto realmente es esa revisión anual que hacemos de varias características. Entonces aquí lo que hicimos fue centrarnos en este periodo de análisis que interesamos, el periodo 2008-2022. Van a ver estimados anuales, lo que vamos a estar viendo para conocer un poco algunas características de las personas que se han movido, en este caso de residencia. Inicialmente aquí tenemos ¿verdad? Los valores anuales de esa migración neta, ese estimado. Esto con datos que provienen de la encuesta sobre la comunidad. En el año 2020, para fines anuales, no fue publicado los valores de un año del 2020, no obstante sí el 5-year estimate, que fue el que utilizamos como tal. Bien, pues continuando un poco, acercando ya de lo que fue ese aspecto histórico por décadas, entrando a aspectos puntuales dentro del periodo 2008-2022, tenemos aquí en la línea, lo que es la barra anaranjada, ¿verdad? La línea anaranjada, disculpen, los valores de inmigrantes desde Estados Unidos a Puerto Rico. En la línea azul pueden ver los emigrantes. Son las cantidades realmente, ¿verdad? A fines general, y el balance migratorio neto en la línea verde, como pueden ver. Así que podemos ver que ese balance neto se ha mantenido en más personas saliendo, ¿verdad? Lo primero que podemos llevarnos de este gráfico como tal. Aumentó luego del 2011, se mantuvo por 2 años, ¿verdad? Cerca de valores de 50,000 personas al año emigrando. Posteriormente vuelve y tiene un alza adicional. Y de ahí en adelante ha ido, ¿verdad? Fue en este caso, de 2014 en adelante, un poco a la creciente, ¿verdad? Al aumento de más personas saliendo, teniendo su punto máximo el 2018, que aquí, ¿verdad? Podemos ver un poco el efecto post-huracanes, donde permeaba en la jurisdicción de Puerto Rico una situación de emergencia y de lenta recuperación, y la población reacciona, como pueden ver. En este caso, pues se elevó acerca de ese balance neto, 113,000 fue el estimado, ¿verdad? Del 2018. Posteriormente se controla un poco a lo que eran los valores iniciales de esta serie como tal, cerca de 25,000, 30,000 personas emigrando. De ahí en adelante, los últimos 2 años que tenemos para fines de este análisis, pueden ver que se ha controlado un poco ya ese balance migratorio neto, ¿verdad? La migración se ha mantenido bastante constante, pero la emigración se ha reducido, ¿verdad? Frente a años previos, y por eso tenemos ya en los últimos años valores cercanos a 20,000 o menor a 20,000, lo cual, ¿verdad? Son buenas noticias después de haber registrado este patrón previo. Así que la migración es uno de los componentes más difíciles de medir, es bien volátil como tal, y también, ¿verdad? En algún punto pues se esperaba que se controlara, no es normal que pase tantos años con proporciones altas. Así que esto en algún punto pues tenía que llegar, y se empezó a registrar, como pueden ver aquí, ya desde el 2022. Incluso valores 2023, 2024 ya estamos elaborando para el próximo perfil del migrante, pues se mantienen cercanos a los 15,000, 20,000. Así que se ha reducido un poco o controlado, si lo quieren llamar de esa manera. No obstante, siguen saliendo más personas frente a los que llegan, según estos estimados de la encuesta sobre la comunidad. En cuanto a la mediana edad, entrando un poco a rasgos de estas poblaciones particulares, tienen los inmigrantes similares en línea anaranjada. Los inmigrantes anualmente, ¿verdad? Salvo en unos años particulares, suelen ser personas con mayor mediana de edad, es decir, una población un poco más vieja frente a la que emigra, que típicamente se ha mantenido por debajo de los inmigrantes. En algunos años no ha sido el caso, pero en su mayoría de ellos suelen ser más jóvenes las personas que emigran, ¿verdad? Y es algo que tal vez se conoce, pero aquí podemos conocer los valores puntuales. El valor más reciente, ¿verdad? Ha estado en promedio entre 28 a 30 años
los emigrantes desde Puerto Rico a Estados Unidos frente a valores cercanos a 35, 34 años de los inmigrantes. Así que hay un contraste marcado anualmente. Para fines de contexto, en color verde van a estar viendo, ¿verdad?, la población de Puerto Rico. Es para que, ¿verdad?, si comparamos estas dos poblaciones específicas, cómo compara con la de Puerto Rico, pues vea, ¿verdad?, la medida de Puerto Rico ya toca los 45 años, la población vieja desde ya hace más de una década. Como tal, no obstante, ¿verdad?, nos da ese contexto de qué tan distinto fue la población que se movió en ambas direcciones frente a la población de Puerto Rico. La población de Puerto Rico sigue siendo una población más vieja que la que se mueve en ambas direcciones, con excepción del año 2014, ¿verdad?, que los inmigrantes tuvieron una mediana de edad bastante alta, incluso que mayor a la de Puerto Rico. Porcentaje de hombres y mujeres, ¿verdad? En este caso es el gráfico que estamos viendo aquí. La línea de referencia, ¿verdad?, tiene aquí entrecortada. Que nos podemos llegar de esta serie, este gráfico. Tenemos que la población de Puerto Rico está en verde, indicando que hay mayoría de mujeres. Cuando esta línea no sobrepasa del 50%, ¿verdad?, al ser el porcentaje de hombres, pues lo que indica, como se puede interpretar, es que hay mayoría de mujeres en la población de Puerto Rico, algo ya bastante conocido. El porcentaje típicamente se mantiene entre 48 y 49% de hombres, frente a 51 52% de mujeres en la jurisdicción de Puerto Rico. No obstante, ven cómo es más volátil para la población que se mueve anualmente. En varios años los inmigrantes han tenido mayoría de mujeres, como pueden ver aquí. No obstante, no hay como una tendencia, como pueden ver. Es bastante movido, ¿verdad?, y cambiante este rasgo entre la población que se mueve tanto desde Puerto Rico y tanto los que llegan a Puerto Rico como tal. En los años más recientes, como pueden ver aquí, se ha mantenido bastante equilibrado, ¿verdad?, bastante 50-50 entre hombre y mujer, como pueden ver. Pasando acá al porcentaje, ¿verdad?, otro rasgo que nos ayuda a comprender un poco la población, ¿verdad?, la migración en años recientes. Tenemos aquellas personas con alguna educación postsecundaria o más, ¿verdad?, grado de high school, escuela superior o mayor, por año. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, en verde, para fines de contexto nuevamente, la población de Puerto Rico, cómo ha ido en aumento paulatinamente, ¿verdad?, que son buenas noticias. Que una población, ¿verdad?, en la jurisdicción tenga mayor porcentaje de personas con al menos, ¿verdad?, algún grado de escuela superior o mayor, llegando a 55% ya el 2023, cuando tenemos aquí también el dato ya. No obstante, aquí pueden ver donde en la mayoría de los años, este rasgo particular, los emigrantes suelen tener mayor porcentaje. Aquellas personas que se movieron desde Puerto Rico hacia algún estado, mayor ese porcentaje de algún tipo de preparación, high school o mayor, frente a los inmigrantes, que sí en ocasiones ha estado bastante similar o en 2 ocasiones solamente ha estado por encima de los emigrantes. Los inmigrantes que han llegado normalmente, en general, suelen tener menos, ¿verdad?, ser una población con menor porcentaje de educación postsecundaria o mayor obtenida. Así que ahí pueden ver la diferencia más grande se marcó en el 2017, como pueden ver aquí, entre inmigrantes e inmigrantes con alguna educación postsecundaria o mayor. Otro rasgo que nos sirve, ¿verdad?, un poco para entender características de las personas que se mueven en los porcentajes que se encuentran fuera de la fuerza laboral. La serie anual, como pueden ver en pantalla, la tenemos en el caso de Puerto Rico, suele estar cercano al 55%, ¿verdad? Un poco más arriba, abajo, depende del año, pero ha estado sobre 50% consistentemente en el periodo, ¿verdad?, que estamos presentando acá. Los inmigrantes pueden ver como igual, es un poco, sigue siendo población más volátil, cambia, más variante año tras año. No obstante, podemos ver donde hay una tendencia bastante clara que las personas que se mueven desde Puerto Rico a Estados Unidos tienen menor porcentaje de estar fuera de la fuerza laboral, ¿verdad? Es lo que nos llevamos a este gráfico. En contraste con los inmigrantes, esa línea anaranjada que están viendo, suelen tener mayor porcentaje, ¿verdad? Las personas que llegaron en estos años de Estados Unidos a Puerto Rico
tenían mayor porcentaje, ¿verdad? Comprendían más personas dentro de este grupo que estaban fuera de la fuerza laboral. Así que ya esto pues, nos da ¿verdad? Ideas y saltan preguntas de que de alguna manera la población que se mueve hacia afuera pues, está más activa, ¿verdad? En este caso en la fuerza laboral. Bien, ese era el segundo, ¿verdad?, tópico que quería compartir para, ¿verdad?, antes de aterrizar a lo que es el análisis que hicimos en detalle, ¿verdad?, sobre contestarnos y poder precisar qué huella ha dejado la emigración dentro de lo que consideramos una segunda ola migratoria. Pues, ahora vamos a estar adentrando a este tema. Voy a explicar un poco de aspectos un poco metodológicos, ¿verdad? De cómo llegamos aquí y qué podemos utilizar y que nos hace posible poder revisar de manera puntual y contestarnos estas preguntas de las repercusiones en detalle que ha tenido esa migración neta en las edades activas en Puerto Rico, los periodos que consideramos. Aquí nos movimos, los valores que vieron en los gráficos previos, ¿verdad?, eran anuales. No obstante, para poder ser más preciso, la encuesta sobre la comunidad provee unos estimados que incluyen, ¿verdad?, como una foto de 5 años, en vez de una foto de un año, de 5 años, y es mucho más preciso. Así que nos dimos la tarea de comparar, ¿verdad?, adentrarnos dentro de 3 periodos, dentro de lo que es 2008 al 2022, lo separamos o dividimos en 3 periodos, siendo el primero 2008-2012, seguido del 2013-2017 y el último periodo analizado, 2018-2022. Así que hicimos el ejercicio similar para los 3 periodos y los comparamos entre sí, pudiendo tener una perspectiva bien precisa de cuál fue o cuál ha sido la huella en lo que es esta segunda ola migratoria dentro de la población activa. Así que para fines de ¿verdad?, los que quisieran o tengan curiosidad de cómo accedemos y podemos hacer este tipo de análisis o que utilizamos, pues a grandes rasgos, la fuente de datos utilizada, utilizamos algo, ¿verdad?, lo que se llama, provee como archivos de microdatos, PUMS, de la encuesta sobre la comunidad, que la realiza el US Census Bureau. Se reconoce también por estas siglas que tienen aquí, ACS-PRCS, American Community Survey, y Puerto Rico Community Survey, una encuesta comparable, y eso nos permite, ¿verdad?, en este caso, comparar ambos movimientos. Utilizamos, como mencioné previamente, los estimados de 5 años que facilitan mayor precisión en los estimados. Así que vamos a estar comparando, como quien dice, tres fotos en el tiempo durante el 2008 al 2022. El periodo, ya lo repasé o compartí antes, son estos 3 periodos los que investigamos, que ¿verdad?, nos cae dentro de estos años, estos 15 años de análisis, esa alza, ¿verdad?, y esa segunda ola migratoria. Ya el 2022 notamos, ¿verdad?, que comenzó a reducirse y por eso pues nos centramos acá dentro de este periodo. Población de estudio, migrantes, personas que son las personas que se movilizaron de residencia respecto al año previo entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí también nos trae un poco una limitación. Hay movimientos que se hagan que no necesariamente es hacia los estados o desde los estados de Estados Unidos, ¿verdad?, valga la redundancia. Pero la limitación es que la encuesta, ¿verdad?, no se hace en otras áreas que sea comparable, y es por eso, ¿verdad?, que nos centramos en este movimiento de Puerto Rico y Estados Unidos, que reconocemos por otra parte, ¿verdad?, que es el movimiento principal histórico de las personas cuando deciden moverse de residencia. Específicamente, la encuesta sobre la comunidad hace una pregunta que es clave para poder seguir este análisis, ¿verdad?, comprender un poco el movimiento, y es dónde usted residía hace un año. Y a través de esta pregunta, Residence 1 Year Ago, podemos seguir el rastro, ¿verdad? Si usted no se movió de residencia, las personas que contestaron esa encuesta en ese periodo, pues una persona no migrante pudo haberse movido de residencia a un municipio y sería migración interna. Pero para fines de este análisis, consideramos movimiento de residencia, ¿verdad? Aquellas personas que indicaron que sí, hace un año vivían en Puerto Rico y estaban en Estados Unidos, o viceversa, estaban en Estados Unidos y se encontraban en Puerto Rico. Así que esa es la población bajo estudio dentro de este análisis. Indicadores considerados, ¿verdad?, para poder precisar lo que queremos, la repercusión o la huella de la migración en la jurisdicción de Puerto Rico. Tenemos los inmigrantes, las personas que se movieron desde Estados Unidos a Puerto Rico, emigrantes, que es la contraparte, personas que se movieron desde Puerto Rico a Estados Unidos. El balance de estos dos, ¿verdad?, la diferencia que es la migración neta,
y también consideramos, ¿verdad?, la población, la jurisdicción. Todo esto por grupos de edad y población total también, ¿verdad?, para tener ese panorama general claro, pero también podemos precisar por grupos de edad, y eso fue lo que realizamos. Consecuentemente podemos resumir, ¿verdad?, ese impacto, esa huella por los periodos analizados en el indicador de migración neta como porcentaje de la población en la jurisdicción. Y esto por los grupos de edad, ¿verdad?, para saber y poder conocer qué tanto ha impactado o se impactó por la migración neta estos grupos de edad en Puerto Rico. Siguiendo un poco dentro del análisis, ¿verdad?, para aquellos que les gusta un poco los aspectos más técnicos, cuando uno analiza archivos de microdatos como tal, aquí tienen una referencia general, ¿verdad? Cuando tenemos los periodos de 5 años, ¿verdad?, los 3 periodos que estamos analizando, los casos que consideramos, ¿verdad?, que cayeron dentro del análisis según la población de interés. Y aquí pueden ver para los inmigrantes, fueron cerca de 1.029 casos hasta 1.092 casos en los microdatos, y eso pues ponderado, tienen el valor aquí representado. La ponderado es cuando se lleva a lo que es la población estimada del periodo. Para los inmigrantes pueden ver la cantidad de casos que cayeron bajo el análisis, cerca de 2.312 casos, 2008 al 2012, aumentó en el segundo archivo, ¿verdad? Tuvimos mayor migración, aquí pueden ver un poco cuántas, ¿verdad? Esto lo pueden ver en el caso como las entrevistas, ¿verdad?, que permiten al final del día generar los estimados. Y esto te da una idea de ¿verdad?, la gran cantidad de casos, entrevistas que se realizaron y que provee esta encuesta sobre la comunidad, que es una de las encuestas, ¿verdad?, más poderosas y más diversas en cuanto a cubrir temas, diversidad de temas en la jurisdicción tanto en Estados Unidos y Puerto Rico. Población total, pues aquí tienen el archivo de Puerto Rico, cuántos casos incluye ese archivo de 5 años, uno bastante poderoso, como pueden ver. Estamos hablando de más de 160.000 casos en ocasiones, hasta 130.000 en el último periodo, así que es una muestra bastante grande, ¿verdad?, en términos de investigación. Bien, pues pasando ahora a los hallazgos, ¿verdad? Dicho, ¿verdad?, y aterrizado el tema, ya repasamos la década previa, la de los estimados de rasgos más anuales, más recientes, y un poco los aspectos metodológicos de cómo entramos a este análisis y pudimos realizar, ¿verdad?, y tener estos hallazgos. Tenemos lo que están viendo en pantalla, un gráfico de barras. Cada barra representa un periodo distinto por cada grupo de edad. En este caso, ¿verdad?, consideramos la población de edad activa, y ponemos activa en muchas ocasiones entre comillas, ¿verdad?, pues no necesariamente todos los que están en esta edad están activamente dentro de la fuerza laboral, por ejemplo, y tampoco los que no están dentro de esta edad, puede ser que haya una porción de ellos, ¿verdad?, que esté activamente y no necesariamente tenga 16 años, puede tener 15 años, por ejemplo. Hay casos, ¿verdad? Sí, pues siempre va a ser, ¿verdad?, ese concepto de generalmente activa, pero sabemos que hay un porcentaje que puede estar quedándose fuera. No obstante, la inmensa mayoría está representada aquí. En el eje ¿verdad?, horizontal, eje de X, pueden ver los grupos de edad, de menor a mayor, lo que consideramos, grupo de edad 16 a 24 años, 25 a 34 y sucesivamente. Y cada uno puede ver la secuencia o tendencia por año, aquí está en cantidades de miles. Podemos ver cómo la inmigración, en este caso, personas moviéndose desde Estados Unidos hacia Puerto Rico por grupos de edad, en caso de 16 a 24 años, ha ido a lo que, ¿verdad?, podemos llamar a la merma, la reducción como tal, desde 5.000 inmigrantes en este grupo de edad a 3.000 en el periodo más reciente analizado, 2018-2022. En el caso de 25 a 34 años, ¿verdad?, que también considera a los jóvenes adultos, tuvimos una variante, ¿verdad?, de cerca de 5.000, se redujo a 4.000 en el periodo 2013-2017, no obstante, volvió a subir las personas llegando, ¿verdad?, inmigrantes, en el último periodo considerado con valor de cerca de 6.000 inmigrantes. En los próximos grupos de edad tuvimos 35 a 44 años, un patrón bastante similar al previo, ¿verdad? Teníamos 4.000, se redujo a 3.000 y volvió a aumentar los inmigrantes en el último periodo considerado. En 45 a 54 años fue a la reducción durante los 3 periodos analizados, desde 3.200 hasta 2.700 personas inmigrando. Ya la población adulta mayor, de 55 años o más, podemos ver
que en términos de inmigrantes mostró ir al aumento, ¿verdad? Según pasó el tiempo, desde 2008, llegando a valores sobre 3.000 personas inmigrando durante este periodo. En relación a 65 años o más, que es importante, ¿verdad? En términos de activos o no activos, tenerlos en mente, ya que sabemos que las fechas posiblemente de sistemas de retiro, etcétera, se han extendido, ¿verdad? A 65 y más, de 65 años más, así que siguen siendo parte activa y considerable dentro de lo que es la sociedad, ¿verdad? En este caso pueden ver cómo se mantuvo cerca de 2.500 personas inmigrando dentro de este grupo de edad que tenían 65 años o más, y aumentó a cerca de 4.000, ¿verdad? 3.900 personas en el último periodo. Así que esto nos da un panorama de esas personas que llegaron a Puerto Rico desde Estados Unidos, y estamos considerando, ¿verdad?, la población de edad laboral no institucional. ¿Qué queremos decir con esto? Que la población de edad laboral no institucionalizada es aquella, ¿verdad?, población que está fuera de institución, como pueden ser las correcciones, ¿verdad? Esa población correccional no está considerada en el análisis. Tenemos la otra contraparte en el gráfico que están viendo en pantalla: inmigración, en este caso desde Puerto Rico a Estados Unidos. Aquí hay un typo en el título, disculpen por eso, pero inmigración, ¿verdad?, como mencionamos en los aspectos metodológicos, estamos considerando personas que salen desde Puerto Rico. Tiene que haber un desde aquí en vez de un hacia. No obstante, pues tenemos claro que son las personas que se mueven desde Puerto Rico a Igual, por grupos de edad. En el eje horizontal X podemos ver, ¿verdad?, desde los grupos jóvenes, 16 a 24 años, vamos a ver los valores, ¿verdad? Los ponemos en negativo, por lo menos en la práctica los veo de esa manera para fines de interpretación, ¿verdad? En este caso el valor negativo no es otra cosa que se han ido de la jurisdicción del foco de análisis, que es Puerto Rico. Pues estas personas se han movido, y por eso lo pongo, ¿verdad?, en un menos, porque son gente que solía estar aquí y ya nos tenemos, así que se restan de la población. No obstante, hay personas que lo analizan igual en valores positivos y sigue siendo, ¿verdad?, la misma interpretación. Pasa que de esta manera entiendo que es más fácil ¿verdad?, entender un poco que son los que están saliendo. Pueden ver el grupo de 16 a 24 años, los jóvenes como tal, cómo aumentó en ese segundo periodo analizado. En todos los grupos de edad pueden ver que el segundo periodo analizado que coincide, ¿verdad?, con lo que fue ese 2017, que ya venía aumentando, ¿verdad?, 2014-2015, como podemos ver en los valores anuales, pero el 2017 pues tuvo un alza adicional con el efecto post-huracanes, y después se siguió reflejando un poco en el 2018. No obstante, pueden ver todos los grupos de edad tuvieron ese punto máximo de emigración hacia los estados. En ese punto medio, posteriormente se reduce en lo que es el periodo más reciente, 2018-22. No obstante, la única excepción es el grupo de edad de 65 años más, donde en los tres periodos mostró, ¿verdad?, ir al aumento, desde cerca de 5.000 personas emigrando de 65 años o más a 7.300 en el periodo 2013-2017, y posteriormente en la última foto que tenemos aquí, como dice, ¿verdad?, de 2018-2022, se estimó en cerca de 8.400 personas emigrando de 65 años o más. Así que esto es bien, ¿verdad?, curioso, y llama a investigar un poco más este patrón, ¿verdad?, que no siguió la norma a los demás grupos de edad, de personas, en este caso, emigrando, adultos mayores, ya en un periodo donde los demás grupos de edad mostraron una reducción. Así que son cosas, ¿verdad?, que nos permiten hacer este tipo de análisis cuando lo hacemos preciso, que no vemos si hacemos análisis general de población total, por ejemplo. Al romper, ¿verdad?, por grupos de edad, podemos notar estas variantes que se dan y poder posteriormente abundar un poco de por qué, ¿verdad?, se da este patrón que puede explicar este comportamiento. Ya presentamos la inmigración, ahora tenemos la migración y la diferencia entre ambos, la migración neta, la tienen en pantalla ahora acá. Igual, sigue manteniéndose de los grupos de edad, como pueden ver en el gráfico, en el eje horizontal, y en cantidad de miles. En este caso, como pueden ver, la migración pues resulta, la migración neta, en valores negativos, en este caso representando más personas saliendo desde Puerto Rico que entrando. Podemos ver de entrada, ¿verdad?, esa migración neta
como de valores de 7.000 en el grupo de 16 a 24 años aumentó considerablemente a 12.000 personas emigrando. Posteriormente se redujo, no obstante seguía, ¿verdad?, estando cercano a los 10.000 emigrantes de 16 a 24 años durante ese periodo. Siguiendo el grupo de edad joven de 25 a 34 años, similar, ¿verdad?, mostró ese aumento en el periodo 2013 a 2017. Posteriormente se reduce a cerca de 8.000 personas emigrando. No obstante, ¿verdad?, pueden ver que se mantuvo durante los 3 periodos analizados sobre 8.000 personas emigrando dentro de este grupo de edad. Así que es bastante marcado y suele ser en este caso, ¿verdad?, uno de los grupos más proporcionalmente de mayor representatividad dentro de los emigrantes, ese grupo que se mueve de residencia. En cuanto a los adultos, ya tenemos ¿verdad?, los balances de migración neta. Este aumento fue bastante marcado, ¿verdad?, en comparación con otros grupos de edad, de 4.000 personas emigrando en el periodo 2008-2012, de 35 a 44 años aumentó a cerca de 9.700 en ese periodo ¿verdad?, de 2013 a 2017. Posteriormente se redujo a valores de 5.000. Así que tenemos una diferencia bastante marcada de un periodo inicial al segundo periodo bajo análisis, 2013 a 2017. En los grupos de edad 45 a 54 años, igual mostró en este caso un aumento marcado, considerable, de cerca de unos 1.900 personas emigrando en términos netos, a 5.600. Posteriormente se reduce, pero igual este salto que da en ese segundo periodo, esta segunda ola migratoria, es bastante claro para casi todos los grupos de edad. En este caso, 55 a 64 años, ¿verdad?, no sigue la norma de los grupos más jóvenes, se mantuvo el balance de migración neta entre Puerto Rico y Estados Unidos, cerca de 2.600, y luego se redujo un poco a 2.100. En el caso de 65 años o más, ¿verdad?, que mostró la emigración un patrón un poco distinto a lo que son los demás grupos de edad más jóvenes. Tenemos igual un aumento de esa migración neta, de 2.500 a 4.008. Luego se redujo, pero no se redujo tanto, ¿verdad? Fíjense en la comparativa aquí, como del periodo 2013-2017 se redujo los demás grupos de edad de una manera más marcada, si lo quieren llamar así, en casi todas. Y el caso de los 65 años más es un poco más, ¿verdad?, curioso, que tuvo un patrón un poco más distinto. Sí se redujo, pero una merma no tan considerable. Bien, ya resumiendo un poco, ¿verdad?, en la comparativa de ver en términos porcentuales qué representa esa huella que hubo. Aquí tienen el valor de migración neta total y su porcentaje, ¿verdad?, o como porcentaje de la población total entre los periodos analizados. Esto es sin edad, solamente todos los que emigraron, esa estampa de esa migración neta. Si lo ponemos en contexto con la población en la jurisdicción, qué tanto ¿verdad?, le pudo haber restado a la población. Tenemos que en el primer periodo, 2008-2012, con valores de cerca de 27.000 en esa migración neta, eso representó cerca del 0.9%, ¿verdad?, casi 1% le restó durante ese periodo la migración neta. ¿Qué se dio? Si nos movemos al periodo 2013-2017, como vimos en los valores previos, fue el periodo donde se registró alza bastante clara durante esta segunda ola emigratoria. El valor de 48.000 personas emigrando en términos netos representó cerca del 1.7%, así que es un valor bastante llamativo. Parecía un porcentaje cerca, pero perder esto, ¿verdad?, en términos anuales o periodos consistentemente es de gran impacto en ambas, tanto en el origen como en el destino, ¿verdad?, de la jurisdicción donde se da este movimiento de personas, ¿verdad? Decir que, ¿verdad?, en periodos anuales cerca de 1.5-2% de las personas las perdiste, ¿verdad? En este caso se movieron, pues es considerable, porque si se mantiene ese patrón por muchos años, pues tenemos muchos de los efectos que estamos viendo hoy como sociedad. Posteriormente, en el último periodo analizado de la segunda ola migratoria, 2018-2022, se redujo, como varias de las gráficas previas nos adelantaban ya, pero en términos totales se estima en cerca de 33.000
esa estampa, ¿verdad?, de la migración neta, y eso representó dentro de la población en Puerto Rico cerca del 1.3%, así que sí se redujo, ¿verdad? Mostró ese indicador de reducirse como tal, no obstante sigue siendo un poco más de 1% de la población total. ¿Verdad? ¿Qué efecto tuvo, ¿verdad?, esta migración en la población por grupo de edad activa? Que es la pregunta inicial que nos teníamos cuando queríamos llevar a cabo este análisis como tal. ¿Cuál es la huella que ha dejado dentro de esta segunda ola migratoria? Lo podemos resumir en esta siguiente gráfica. Vamos por parte aquí, a tomar un poquito de agua. En el gráfico, similar a los previos, no obstante, ya aquí estamos poniendo en contexto lo que vimos en la laminilla anterior, ¿verdad? Esa migración neta como porcentaje de esa población por cada grupo de edad. Y aquí podemos ver esa huella, ¿verdad?, esa repercusión que ha dejado por periodo, en este caso de 1.6, representó esa migración que se dio dentro del periodo 2008-2012, aumentó a cerca de 2.8% en la población de 16 a 24 años. Posteriormente se redujo, no obstante, ¿verdad?, solamente 2 puntos decimales de ese por ciento, 2.8 a 2.6. De 25 a 34 años, que también, como pudieron ver, ha sido de los grupos de edad mayor representados dentro de lo que es la población migrante, en este caso con la migración neta, de 1.8 aumentó a 3%, siendo entre todos los grupos de edad el mayor, el valor de mayor proporción como tal. Así que la huella fue más profunda en este caso, en este grupo de edad de 25 a 34 años, en el periodo 2013-2017, donde el porcentaje de las personas que emigraron en términos netos representó 3% de la población. Si eso es un número, ¿verdad?, que te digan por un periodo corto, que 3% de la población tuya, ¿verdad?, se movió, la dejaste de tener en tu jurisdicción, tiene efecto, ¿verdad? Y lo estamos viendo como tal en lo que son los cambios demográficos generales. Posteriormente se redujo un punto porcentual de 3 a 2%, no obstante sigue siendo, ¿verdad?, cercano a 2%. En cuanto a los de 35 a 44 años, aumentó bastante, de manera bien marcada, de 0.8%, 0.8 a 2.2 en ese periodo 2013-2017, ¿verdad? Y posteriormente se redujo, como la mayoría de los demás grupos de edad, en este caso a 1.3%. No obstante, ¿verdad?, siguen siendo valores de cercanos a 1% o mayor a 1%, como pueden ver acá. En cuanto a los adultos, aumentó de 0.4, de hecho fue el valor más menor dentro de los porcentajes de la migración neta en relación a la población total por cada grupo de edad. Si pueden ver aquí, el valor mínimo fue el 0.4 que tenemos aquí, así que la población tuvo menor huella en este caso, en este grupo de edad de 45 a 54 años. Posteriormente aumentó a un poco más de 1% y luego se redujo a 0.8, así que en términos generales, pues pareciera que fue uno de los grupos de edad que menos se impactó por la emigración neta durante el periodo analizado. En los adultos y adultos mayores podemos ver que se mantuvo bastante consistente esa repercusión o huella de la migración neta durante los periodos en relación, ¿verdad?, a la población total de Puerto Rico. Cerca de 0.6% le restó a la población. Esto es una reducción mínima, ¿verdad?, 0.5 en el último periodo. Los de 65 años o más, que sí mostraron, ¿verdad?, un leve aumento de 0.5% dentro de su grupo de edad, a 0.8, luego volvió a reducirse, ¿verdad?, a lo que es 0.6. Son valores menores a 1% dentro de esta población, pero si mantienes consistentemente este patrón, pues como quiera vas a tener reducción en estos grupos de edad específicos. Así que realmente, ¿verdad?, este indicador es que nos provee este resumen de lo que queríamos precisar, qué tan marcado fue dentro de cada grupo de edad y dentro de cada periodo. No obstante, hicimos un análisis, ¿verdad?, realicé un análisis adicional que es dentro de estos cambios que vemos de un periodo de tiempo a otro, a veces vemos, ¿verdad?, que son cantidades mínimas de cambio o un poco más. Si estos cambios de un periodo a otro dentro de cada grupo de edad fueron estadísticamente significativos. Así que la tabla que están viendo en pantalla, lo que resume un poco es ese cambio de ese indicador que acabamos de ver en la gráfica, ¿verdad?, por grupos de edad,
entre los periodos. El cambio 2008 a 2012 al 2013-2017 fue significativo, ¿verdad? Aquí podemos ver el resumen en esta columna que está más sombreada. Podemos ver el cambio entre estos dos periodos, ¿verdad? El cambio fue de 1.2% y resultó ser significativo para los grupos de edad de 16 a 24 años, como pueden ver, 25 a 34 años también, dentro de esos primeros dos periodos analizados. Por ahí 35 a 44 años también. De hecho, el cambio más drástico lo pueden ver aquí, de 1.4% en ese grupo de edad de 35 a 44 años. ¿Verdad? En el caso de 45 a 54 años también resultó ser significativo en términos estadísticos. El de 55 a 64 años, ¿verdad? Que ya adelantábamos un poco en el gráfico, que pareciera que fue el que menos se impactó dentro de esta, o se impactó dentro de la segunda ola migratoria que estábamos analizando. En efecto, ¿verdad? Se mantuvo, así que no tuvo cambio significativo. Por su parte, el de 65 años o más, ¿verdad? Adultos mayores, sí tuvo, ¿verdad? Ese cambio mostró ser significativo, ¿verdad? De 0.3, pero sí, de acuerdo a los datos y el comportamiento previo, resulta ser significativo. En términos generales, el cambio total sí resultó ser significativo entre estos dos periodos iniciales que analizamos, pero también añadimos, ¿verdad? Lo que era ya el periodo 2018-2022, que podemos ver cómo en muchos de los la tendencia, ¿verdad? De los indicadores que vimos mostraba una reducción posteriormente a ese pico que tuvimos en 2013-2017, así que aquí también lo evaluamos y pueden ver, ¿verdad? En este caso ese cambio que se dio referente, si fue significativo o no, ¿verdad? Aquí tenemos el cambio. Todos mostraron, como podemos ver aquí, valores negativos, una reducción, uno en mayor grado, otro en menor. Sí que nos podemos llevar de aquí que los grupos de edad adultos, jóvenes adultos, 25 a 54 años, se resultaron ser, ¿verdad? Reducciones estadísticamente significativas, ¿verdad? Que tuvieron un efecto palpable. En términos de la porción total, ¿verdad? Esa reducción que hubo de 0.5 también resultó ser significativa. Esta tabla la podemos resumir en términos para que son más visuales, ¿verdad? Que quería ir con calma dentro de los valores para que pudieran por lo menos ver esa comparativa. Lo podemos ver resumido en este gráfico, donde los valores que vimos allá del cambio que hubo entre los periodos analizados, la mayoría de ellos, con excepción del grupo de 55 a 64 años, resultaron ser significativos en relación al primer periodo, ¿verdad? Todos estos aumentos fueron significativos, teniendo su mayor huella en este caso o repercusión los grupos de edad adultos jóvenes, como pueden ver aquí, la línea en este caso verde oscura representa el grupo de edad 35 a 44 años, llegó, ¿verdad? Valores como vimos de sobre 2%. También tenemos la línea azul oscura, que es el grupo joven, de 16 a 24 años, y la línea anaranjada de 25 a 34 años, ¿verdad? Que son jóvenes adultos como tal. Así que estos tres grupos de edad inicialmente, ¿verdad? Podemos precisar un poco más y confirmar que dentro del movimiento migratorio, en este caso de migración neta, donde más repercusión se ha tenido son los jóvenes adultos, en efecto. Los demás grupos de edad, ¿verdad? Tuvieron sus cambios también, como refleja el gráfico, en cuanto a la reducción que se dio en todos, ¿verdad? Dentro de los últimos dos periodos considerados, 2013-2017 al 2018-2022, tenemos que solamente 3 de ellos resultaron ser estadísticamente significativos, siendo esto el grupo de 45 a 54 años, el grupo de 35 a 44 años, ¿verdad? Tuvo una reducción considerable, y el grupo de 25 a 34 años también. Así que los demás grupos mostraron reducción, pero no fue tan marcada. Bien, ahora ya haciendo una recapitulación, unas notas finales sobre los hallazgos de este análisis que realizamos dentro de la segunda ola migratoria que ha surgido en Puerto Rico. Tenemos que la migración ha sido constante en la historia de Puerto Rico. No obstante, ¿verdad? En décadas previas, el patrón migratorio tiene un contexto de natalidad en aumento, ¿verdad? O de relativo tamaño grande, aspecto que solía contrarrestar buena parte de ese patrón, ¿verdad? Migratorio que se dio en los 50, como pudimos ver, ¿verdad? Que aún con esos valores
gigante de sobre 400.000. La población iba en aumento por la cantidad de nacimientos que se estaban registrando anualmente. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? La migración reciente pues se da en otro contexto, como discutimos, de una población que ya venía a la reducción, al decrecimiento. También tenemos que, ¿verdad?, en la serie anual de los rasgos generales que vimos, para adentrarnos un poco y conocer algunas características de estas personas que emigran o han emigrado en los últimos años. La mayoría de los años los inmigrantes fueron más jóvenes que los inmigrantes, lo vimos a través de la mediana de edad. Los inmigrantes con distribución similar por sexo, ¿verdad? Es más volátil, pero se mantiene cerca del 50%, así que es una distribución bastante, en términos generales, similar. Y los inmigrantes en este caso reflejaron una leve mayoría en más años de mujeres. Desde el 2015 al 22, consistentemente, más de la mitad de los inmigrantes poseían grado escolar, de escuela superior o más. Esto es algo que identificamos al ver el análisis en detalle que realizamos desde el año 2015 hacia adelante. Más del 52% específicamente tenía algún grado, así que es algo que no se daba previo al 2015, estaba cerca del 50%, 48%, no obstante, del 2015 en adelante las personas que salieron tenían al menos un grado de escuela superior o más, un patrón que ha sido consistente y se ha continuado hoy día. En el caso de los inmigrantes, ¿verdad?, su contraparte, las personas que llegaron, reflejaron este rasgo, ¿verdad?, de ser más de la mitad de ellos con algún grado de escuela superior o más en los últimos años del análisis, 2019, el 2021 y 2022. En términos generales, en cuanto a la fuerza fuera de la fuerza laboral, ese porcentaje, alrededor del 43% de los emigrantes estaban fuera de la fuerza laboral, mientras que cerca del 55% de los inmigrantes mostraron estar fuera de la fuerza laboral. Y aquí pues eso nos da una idea de la población que se mueve, de alguna manera está más activa una vez, ¿verdad?, en edades y insertada en lo que puede ser la fuerza laboral en otra jurisdicción que no es Puerto Rico. Siguiendo los apuntes finales, la migración podemos concluir que ha calado hondo, ¿verdad?, en lo que es la población activa y también los cambios demográficos de los años recientes que hemos estado, ¿verdad?, en este caso teniendo la experiencia de cómo, ¿verdad?, la población ha ido a un ritmo de envejecer mucho más rápido de lo que solía ser en décadas previas. Se ha acelerado por este patrón migratorio, por ejemplo. Específicamente, podemos puntualizar, dado este análisis que realizamos, que salieron consistentemente entre 2 a 3% de los jóvenes adultos por más de una década. Y eso es bastante. Cuando se mantiene, ¿verdad?, puede que sea un año o otro, pero cuando se mantiene constante por una década o más de una década, es ahí donde tienen los efectos, ¿verdad?, que tiene una reducción y se marca esa huella que llamamos dentro de la población de la jurisdicción, donde personas salieron en porcentajes considerables, ¿verdad?, de la jurisdicción. También tenemos que sobre el 70% de la migración ocurrió en las edades de 16 a 44 años, así que jóvenes adultos, la tendencia, y aquí podemos ver, ¿verdad?, en términos grandes generales, si agregamos todo, 7 de cada 10 las personas que emigraron tenían edad de 16 a 44 años, que esto tiene sus efectos, ¿verdad?, colaterales, tanto en la jurisdicción de Puerto Rico y donde ellos también van como destino. Aún siendo de menor peso, la migración en edades activas, como pudimos ver, de adultos y adultos mayores, es considerable. Es cerca de 1% que se notó, ¿verdad?, en esa edad de adultos mayores, 65 años o más. También suele ser, ¿verdad?, considerable. No puedo decir que la migración de adultos mayores o adultos viejos es cero, como pudimos ver. Tiene un porcentaje, está marcado ahí, ¿verdad? Se da también, ha sucedido. Entre los periodos examinados, del 2008 al 2022, el periodo 2013 a 2017, como pudimos ver, marcó el punto máximo, donde la migración se elevó a niveles más significativos para casi todos los grupos de edad, de 16 a 54 años y 65 años o más, con la excepción, como pudimos ver en los gráficos, del grupo de 55 a 64 años. Es decir, el grupo que menos se ha impactado dentro de esta segunda ola migratoria fue el de 55 a 64 años, fueron los menos que se movieron en este sentido. Los demás grupos mostraron tener, ¿verdad?, ese aumento claro durante el periodo inicial al periodo 2013-2017, que marcó el punto máximo dentro de esta segunda ola migratoria.
Ya por último, el comportamiento del patrón migratorio continúa, ¿verdad?, a merced de lo que es la estabilidad socioeconómica en la jurisdicción de Puerto Rico, ¿verdad? Esto ya un poco más de reflexionando sobre el por qué continúa esta población, ¿verdad?, el movimiento, etcétera. Pues durante esta segunda ola migratoria venía ya Puerto Rico arrastrando una recesión de 2006-2007 y es donde 2013-2014 comienza a incrementar ya considerablemente los valores migratorios, incluso antes que llegaran los efectos del huracán 2017, ya el 2016 marcaba que venía esa segunda ola. Esto quiero decir que el efecto de los huracanes fue como una ñapa adicional, ¿verdad?, en términos negativos de expulsar, ¿verdad?, ser un factor de empuje a muchas personas de la jurisdicción, pero ya 2014, 2015 ya se veía ese incremento consistente que ya estábamos hablando de ese incremento que se podía considerar como una segunda gran ola migratoria. Así que 2017-2018 esa inestabilidad bajo situación de emergencia y recuperación lo que vino fue a derramar esa copa, ¿verdad?, esa gota del vaso como tal, pero ya la tendencia venía clara, así que eso fue lo que hizo que agudizó un poco más ese patrón migratorio. Dentro de las mismas razones, ¿verdad?, que podemos reflexionar, continúa la comparabilidad, ¿verdad? Como vemos esa población adulta, joven adulta, moviéndose fuera, que se ha movido, se movió en este caso en el periodo analizado, muchos de ellos tienen que ver con los ingresos que se reciben frente a lo que es la competencia de otras jurisdicciones de los Estados Unidos, la redundancia. Aquí tengo un ejemplo, salario promedio de enfermera, enfermero graduado. Aquí tienen un promedio, creo que es del año 2023, si no recuerdo, cuál es el promedio del salario anual y por hora, ¿verdad? ¿Cuál sería en Florida? Y pongo Florida, ¿verdad?, con toda la intención del mundo, ya que ha sido desde ya casi una década el estado de más movimiento de personas desde Puerto Rico. También Texas es otro ejemplo de bastante movimiento que se ha registrado en los últimos años hacia ese estado. Y cómo compara ese salario tomando esta ocupación, ¿verdad?, al azar, que se escucha mucho, ¿verdad?, enfermero, enfermera graduada, cómo compara ese salario con Puerto Rico. Aquí pueden ver, ¿verdad?, entre esas razones y posibles factores de empuje, como posiblemente una profesional o un profesional que tenga esta ocupación puede considerar fácilmente, ¿verdad?, moverse y probar suerte en otra jurisdicción, dado esta realidad que es una comparabilidad que no es competencia, como decimos, ¿verdad? Fácilmente dobla el salario base para esta profesión. Así similar hay otras, ¿verdad? Seguridad, policía, educadores. En este caso, salario promedio de maestro en escuela elemental. También hay una visualización que nos ayuda a entender un poco, ¿verdad?, puntualmente por estos factores de empuje. Voy a llevarlos a ese mapa. Vamos a ver si se logra ver. Espero que lo estén viendo acá. Aquí pueden ver un mapa de distribución geográfica por estado y Puerto Rico y cómo podemos comparar lo que es el promedio, ¿verdad?, de ese salario si fuera maestro de escuela elemental, excepto educación especial, ¿verdad?, ser un maestro de corriente general. ¿Cómo compara? Puerto Rico, tenemos aquí el valor, ¿verdad?, de anual de cerca de 34,000, si lo redondeamos, $35,000 anuales, el salario promedio. Si lo comparamos con varios de los demás estados, por ejemplo, Texas, el salario es de 59,000, cerca de $60,000. Así que ya tenemos una comparativa bastante marcada, una diferencia clara en la hora de cuando las personas consideran ¿verdad?, emigrar o probar suerte en otra jurisdicción. Aquí tenemos factores de empuje bastante claros. Florida, por ejemplo, también cerca de 59,000, ese salario anual promedio para un maestro de escuela elemental versus el 39,000, el 34,000 de Puerto Rico, y así sucesivamente podemos ver otras jurisdicciones donde es mucho más, incluso, ¿verdad? En California, por ejemplo, salario base 90,000. Obviamente son otros contextos que tienen otros costos de vida, etcétera, así que ahí también uno tiene que hacer, ¿verdad?, ese ejercicio de qué tan comparable es. No obstante, la tendencia es clara de que se paga más por profesiones en otras jurisdicciones que en Puerto Rico, y eso pues sirve, ¿verdad?, como un factor de empuje como tal. Por último, la oferta de servicios de salud, ¿verdad?, que cubra la demanda a futuro cercano, es otra preocupación que hemos traído dentro de este análisis que hacemos
y presentación de datos puntuales, donde dado este efecto que tiene, ¿verdad?, la emigración marcada en poblaciones jóvenes, jóvenes adultos, pues se ha acelerado, como vimos, la media de edad, el envejecimiento poblacional. Así que entendemos, ¿verdad?, y de preocupante, hoy se vive, ¿no? Ya no podemos decir es que en un futuro podemos tener limitación de servicios de salud, ya se vive hoy día, ¿verdad?, como podemos ver, para conseguir especialistas, cuidadores de personas de adulto mayor, pues estos son efectos, ¿verdad?, colaterales que ha traído estos patrones de migración. Y lo que han hecho esta gran ola, por ejemplo, segunda gran ola migratoria, es acelerar ese envejecimiento poblacional, por ejemplo. Por último, ¿verdad?, no podemos dejar fuera del contexto esa relativa facilidad de movilidad dentro de lo que es Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Esa situación geopolítica que se da es única dentro del contexto regional del Caribe, por ejemplo, y incluso del continente, ¿verdad? Por eso que siempre hay que tener esa salvedad cuando hacemos comparativas con otras regiones o países del Caribe, porque si bien se da ese movimiento bastante agresivo, como podemos ver a través de las décadas, un momento más, otros momentos menos, pero sigue siendo más hacia afuera, pues hay un peso grande en lo que es la facilidad de moverse, ¿verdad?, de las personas ciudadanos de Puerto Rico a cualquier estado de los Estados Unidos como tal, dado, ¿verdad?, esa relación que existe, que no la tiene ningún otro país. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta y no podemos dejarlo fuera del análisis, porque si queremos comparar esto con algún otro país de Centroamérica, ¿verdad?, y algún investigador que nos han preguntado en conversaciones que hemos tenido con países de Sudamérica, por ejemplo, Perú, ¿verdad?, y quieren entender, oye, ese porcentaje es considerable, ¿cómo eso es normal? Y pues ahí hay que darle un poco, ¿verdad?, entrar en la ecuación esa relativa facilidad, ¿verdad?, que se da para personas que es pudiente en este caso, ¿verdad?, que pudiera costear un vuelo, por ejemplo, y tener posiblemente un familiar o conocido, de establecerse en alguno de los estados, ¿verdad?, para probar un escenario distinto, ¿verdad?, buscando algún cambio. Así que eso siempre tenemos que tenerlo en mente. Así que con eso cierro, ¿verdad?, lo que es este tema del análisis que hicimos de la huella migratoria dentro de esta segunda gran ola que se vivió, ¿verdad?, en este caso, este periodo 2008-2022. Con esto pasamos, ¿verdad?, a lo que son preguntas o dudas que hayan surgido. Agradezco su atención, ¿verdad?, y seguir pendiente de los webinars y actividades que hacemos desde el instituto. La idea es poder diseminar esta información y que esté disponible para todos y que puedan utilizarla, ¿vale?, y tener una idea más clara de lo que son los cambios ¿verdad?, sociodemográficos, socioeconómicos que están ocurriendo y han ocurrido, y cómo ha afectado la jurisdicción de manera positiva o negativa. En pantalla están viendo el email de preguntas@estadísticas, cualquier pregunta que tengan pueden dirigirla a ese correo y le damos seguimiento, ¿verdad?, para poder contestarles con la información que se tenga disponible. Y también aquellos que no estén suscritos a lo que es el sistema de suscripción del instituto, un servicio gratuito. Si usted interesa cualquier tema económico, por ejemplo, de salud, con escanear este código QR, bien fácil, entra a su email y marca las temáticas que interesa, y automáticamente cada vez que haya algo relacionado a esa temática le va a llegar a su email, así que no va a tener que estar buscando en la página, etcétera. Le va a llegar directamente, puede marcar todos los temas y cualquier cosa que se publique o se comparta del instituto le va a llegar directamente, y así se mantiene al día y hace, ¿verdad?, el mejor uso de todos los datos que hacemos disponibles para proveer, ¿verdad?, ese acceso universal, que es lo que tenemos como misión.